regreso en la central de informaciones y ya hemos superado los 20.000 fallecidos confirmados por la COVID-19 en medio de un panorama bastante complicado a nivel sanitario y también económico, porque hace un mes exactamente que se inició con la reactivación de algunas actividades. Vamos a ver una siguiente nota. Perú superó los 20.000 muertos por coronavirus en medio de un rebrote de la pandemia, con un total de casi 440.000 infectados. El gobierno reportó el martes 196 decesos en 24 horas y 6.790 nuevos casos de COVID-19. Entre los fallecidos hay 72 menores de edad y han muerto 3 alcaldes. También murieron más de un centenar de médicos y más de 200 policías, que se contagiaron principalmente patrullando las calles durante la cuarentena que rigió del 16 de marzo al 30 de junio. La cifra oficial de fallecidos es un tema controversial. La prensa local estima que si se incluyeran los casos sospechosos, los decesos por COVID-19 bordearían los 50.000. Aunque los pacientes recuperados son más de 300.000, los hospitales peruanos están saturados, con un récord de casi 14.000 enfermos de coronavirus. Por ello, el gobierno autorizó la contratación de médicos y paramédicos extranjeros sin revalidar sus títulos. Esta medida beneficia principalmente a migrantes venezolanos. El viernes fueron puestas nuevamente en cuarentena algunas provincias que habían sido desconfinadas. Además, se prorrogó la emergencia sanitaria hasta el 31 de agosto, así como el toque de queda nocturno y el cierre de fronteras. Perú, de 33 millones de habitantes, es tercero en América Latina en casos y decesos por coronavirus, detrás de Brasil y México. Muy bien, conversamos de inmediato con Rayi Burhum, quien es científico en computación, ingeniero de software geoespacial. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a RPP Noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo ves la situación actual? ¿Cómo estamos empezando el mes de agosto? Los últimos días hemos tenido cifras de contagios que superan los 6.000 casos por día, cifras además de fallecidos, lo decía la nota, cifras oficiales que superan los 20.000, ya la ministra Macetti había dicho que estábamos por arriba de los 40.000, pero también sin dejar de lado el contexto político, porque hoy mismo tampoco sabemos si la ministra Macetti va a ser ratificada en esta cartera y finalmente desde el gobierno son los que dan las medidas que se van a aplicar para contener la pandemia. ¿Cuál es tu análisis en este momento? A ver, si comparamos un poquito lo que está diciendo el MINSA en la parte situacional con los números que obtienes de sumar en cada direza, en cada región, todavía hay un desfase, ¿no? Entonces, si miras, por ejemplo, lo que te dice la sala situacional, te va a decir que hay 20.000 fallecidos, por ejemplo, ¿no? Pero si tú vas a cada direza, a cada región de salud, ¿no? a cada dirección de salud en cada región, vas a tener 26.961 muertos. Entonces tienes más muertos que los que se están publicando en la sala institucional, ¿no? Algo poco preocupante, honestamente, es de que si miras los números de lo que está pasando en Lima no está en cuarentena, pero es demasiado probable de que vaya a tener que entrar en cuarentena. Si miramos simplemente la cantidad de casos, de lo que está pasando en los distritos, sobre todo en el Cono Norte, está claro de que vamos a estar en cuarentena. Pero Lima como región, como distritos, como provincias, ¿cuál sería la evaluación o cuál sería la estrategia más adecuada? Claro, lo que va a suceder es de que van a necesitar, sectorizarlo de alguna manera, ¿no? Si no quieren exponer toda la provincia completa. Lo que estás viendo, por ejemplo, es San Juan de Lurigancho, Comas, San Martín de Porres, Ace, San Juan de Miraflores y El Salvador, están con números altos, ¿no? Y cuando digo números altos, es números altos comparados con todos los otros distritos del resto del país. Entonces, ¿cómo se va a decidir si va a ser toda la provincia completa, si se van a juntar algunos distritos, si sectorizar? Eso no lo sé, eso va a tener que ser decidido por el mismo, ¿no? Claro, y el tema pasa también porque la gente se mueve, la gente sale a trabajar y se desplaza de un distrito a otro y con ello también se lleva el virus. Entonces, ¿cómo pedir a las personas que se queden, por decir, en San Juan de Lurigancho, cuando una persona que vive en ese distrito trabaja en La Victoria o trabaja en Miraflores y tiene necesariamente que desplazarse? Es un problema difícil, ¿no? Siempre cuando tienes que hacer una cuarentena vas a tener que mirar el sistema de transporte
y va a tener que tener en consideración los desplazamientos sociales, ¿no? A mí me encantaría ver estudios de desplazamiento social. Tenemos suficiente información de diferentes partes, ¿no? Es una decisión del MINSA, cómo lo van a creer, pero lo que se tiene que hacer, los números están subiendo. Perdón, no te escuché la última parte. Los números están subiendo. Están subiendo. Mira, para darte un ejemplo, ¿no? Efectivamente. Sí. Si miras una ventana del 20 de julio y le agregas una semana de ventana, solo en San Juan del Lurigancho ha tenido 1.291 casos extra. Eso es más alto que en cualquiera de los otros distritos en todo el Perú. Increíble. Ahora, ¿y la estrategia que está aplicando en esos momentos el gobierno es la más adecuada? ¿Esa cuarentena focalizada por regiones o en el caso de algunas provincias viene a ser en estos momentos la mejor solución porque va a la mano también con el tema económico? Atender a las personas en casa cuando necesitan salir a trabajar para ganar dinero, para poder tener ingresos, es bastante complejo. Sí, normalmente la estrategia que se utiliza con cuarentenas focalizadas, lo que quiere hacer es una estrategia que se llama Test, Trace, Isolate, Support, ¿no? Entonces quieres hacer bastantes test, quieres hacer un tracing de cómo se está moviendo el test, cómo se está moviendo el virus, y quieren separarlos y luego proveer soporte, ¿no? Y existen diferentes versiones de cómo se hace esa estrategia en diferentes países. Pero actualmente en el Perú estamos teniendo una estrategia un poco desordenada. No estamos siguiendo los pasos que el resto del mundo. Entonces estamos pagando ahora con muertos, ¿no? Si tú miras, por ejemplo, la cantidad de muertos por millón y miras en el ranking mundial, estamos número 3, utilizando los números reportados. Si tú utilizas los números de SINADEF, la cantidad de muertos por cada millón de habitantes, estamos número 1. ¿Ese es el error? ¿No tener las cifras claras y no estar estableciendo políticas y medidas en función a lo que realmente está ocurriendo? Sí, si me preguntas, honestamente, creo que está claro que ha habido un desorden desde hace mucho tiempo y todavía no hemos tomado la iniciativa de decir, oye, vamos a ordenar los números y vamos a ordenar la estrategia. Mientras no hagamos eso, simplemente vamos a sufrir. Eso es lo que va a pasar. ¿Estamos en una etapa de rebrote, consideras tú, o la verdad es que simplemente los casos están aumentando y nunca llegamos a la meseta, a la tan anhelada meseta? Sí, desde el comienzo, cada vez que mencionamos el tema de la meseta, eso no se mostraba, por lo menos en los números que yo estaba mirando. El valor de R ha ido bajando, ha estado oscilando entre 1, pero ya sabíamos que cuando íbamos a salir de la cuarentena, por lo menos en las zonas donde hicimos eso, que la cantidad de contactos iba a aumentar, ¿no? Que el valor de R iba a aumentar. Como el valor de R está encima de 1, significa de que está creciendo, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo, no hay ninguna sorpresa. Claro, y la situación pasa también por no solo las políticas que se apliquen a manera general, sino a manera local y también el comportamiento de la población, porque los focos de contagio se siguen manteniendo en los mercados, en el transporte público y ahora también en las reuniones familiares que se están realizando sin ningún tipo de control. Exactamente, yo creo que es una combinación de comportamiento y que es un pedazo de falta de información, ¿no? O sea, yo creo que si tú le dices a la población, oye, mira, adivina que en San Juan del Lurigancho estás teniendo una cantidad muy grande de casos nuevos por semana, y te lo pones rojo y les avisas y le dices, oye, si continuamos de esta manera, vamos a ir en cuarentena, y yo creo que, digamos, la manera como la gente se va a portar va a ser muy distinta a lo que está pasando ahora. Pero si no les dices nada, simplemente piensan que todo está bien. Había una mala estrategia también de comunicación, entonces.
Sí, o sea, a mí me encantaría ver un mapa, un semáforo epidemiológico publicado oficialmente por el MINSA para todo el país, ¿no? Eso sería algo muy bueno. Yo pienso que ayudaría a la población a entender la situación en la que estamos y mirarlo visualmente y enseñar las tendencias de cómo están cambiando las cosas, ¿no? O sea, la gente quiere saber qué es lo que está pasando. A veces también uno se cansa de estar escuchando los números constantemente e intenta olvidarse, pero eso es bajar la guardia, ¿no? Y si no hay un recordatorio, una estrategia de comunicación que esté continuamente diciendo a las personas no solamente quédate en casa, sino dándoles un indicador y diciendo, mira, esta semana nos hemos portado de esta manera y los números han subido, o esta semana nos hemos portado de esta otra manera y los números han bajado, ¿no? Necesitas tener ese proceso constante de informar a la gente de qué es lo que está pasando, y creo que ahí habría un cambio en comportamiento. Importantísimo ese mensaje. Ray, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en RPP. Gracias a ustedes.